Bienvenidos a The Deep Dive, donde, nos sumergimos en la información que nos han proporcionado para desentrañar los misterios que encierran. Exacto. Hoy nos adentramos en un caso que conmocionó a Indiana en 1965, Sí. el asesinato de Sylvia Likens. Un caso que, la verdad, que nos lleva a un laberinto de preguntas inquietantes. Sí. ¿Cómo es posible que una joven en apariencia rodeada de gente haya sufrido semejante horror? A través de testimonios y crónicas de la época vamos a intentar comprender qué ocurrió en esa casa, en ese vecindario, Claro. que permitió que la oscuridad se apoderara de la vida de Sylvia Likens. Hay algo en este caso que nos perturba profundamente, ¿verdad? Ese contraste entre una vida aparentemente común Sí, y la brutalidad que se esconde detrás. totalmente. Empecemos por el principio. Vale. ¿Quiénes eran los Likens? Pues mira, Lester y Elizabeth Likens, los padres, vivían una vida itinerante debido a su trabajo en el carnaval. Una existencia nómada junto a sus 5 hijos, Daniel, Diana, Sylvia, Jenny y Benny. Un detalle que ya nos insinúa una cierta fragilidad, una falta de arraigo que podría haber influido en los acontecimientos posteriores. Una vida en constante movimiento. Es difícil imaginar la estabilidad emocional que podrían tener esos niños. Claro, Y Sylvia, la víctima de esta tragedia, sí. ¿qué sabemos de ella? Sylvia era una chica alegre y extrovertida a pesar de las dificultades. Ya. Había contraído polio, lo que la obligaba a usar un aparato ortopédico y le había dejado una pierna más débil. Pero eso no la detuvo. Qué fuerte. Se dice que era amable, con un espíritu fuerte, a pesar de la adversidad. Increíble. Un espíritu que quizá la traicionó al confiar en las personas equivocadas. Es desgarrador pensar en el destino que le esperaba. Sí. ¿Cómo llegó Sylvia a la casa de los Baniszewski? ¿Qué la llevó a ese lugar que se convertiría en su prisión? Las circunstancias a veces tejen una red invisible que nos conduce a lugares inesperados. Ya. Elizabeth, la madre de Sylvia, fue arrestada por robo. Cara- Lester Dart, desesperado por encontrar un lugar para sus hijas mientras trabajaba, Claro. confió en Gertrude Baniszewski, una madre soltera que luchaba por criar a sus 7 hijos en un hogar marcado por la pobreza. Gertrude Baniszewski, un nombre que resuena con la sombra de este caso. Exacta. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué tipo de persona era? Las descripciones de la época la retratan como una mujer consumida por la vida, 3 matrimonios fallidos, una situación económica precaria, la pérdida reciente de un bebé, Madre mía. un cúmulo de circunstancias que podrían haberla empujado al límite. Sí. Su salud era frágil, delgada, asmática con depresión clínica. Se dice que fumaba constantemente como si intentara consumir sus propias penas. Era Gertrude una mujer al borde del abismo dispuesta a arrastrar consigo a quien se cruzase en su camino. Un cuadro bastante desolador. Sí, Es como si la tragedia ya se respirase en el ambiente. desde luego. ¿Y cómo fue al principio la convivencia entre Sylvia, Jenny y la familia Baniszewski? ¿Hubo alguna señal, algún indicio de lo que se avecinaba? Inicialmente las cosas parecían transcurrir con una normalidad inquietante. ¿En serio? Sylvia cantaba canciones pop con Stephanie, una de las hijas de Gertrude. Participaba en las tareas domésticas. Las hermanas asistían a la escuela dominical con los niños Baniszewski. Increíble. Una aparente calma que nos hace preguntarnos, Sí. ¿estaba Gertrude ocultando sus verdaderas intenciones? ¿Era todo una fachada para atraer a sus víctimas a la trampa? Esa supuesta normalidad lo hace aún más escalofriante. Sí. Como si la oscuridad se estuviera gestando en silencio, esperando el momento para desatarse. Exactamente. Dices que al principio las cosas parecían normales. Y ¿Cuándo se quebró esa frágil paz? ¿Cuál fue el punto de inflexión que desencadenó el horror? el detonante, al parecer, fue un retraso en los pagos de Lester a Gertrude. Un contratiempo que, en la mente perturbada de Gertrude, se transformó en una justificación para la violencia. La frustración por la falta de dinero, combinada con su precaria situación, la llevó a descargar su ira en las hermanas Likens, especialmente en Sylvia. Comenzaron los golpes, primero con objetos cotidianos como una paleta de madera. ¡Qué barbaridad! ¿Era la falta de dinero la verdadera causa de su furia? ¿O era simplemente una excusa para dar rienda suelta a la oscuridad que ya la habitaba? Es una pregunta que nos persigue. Justamente. ¿Por qué centró su ira en Sylvia? ¿Qué la convirtió en el blanco principal de esa crueldad desmedida? Es un enigma que intentaremos desvelar a medida que avancemos. De acuerdo. Algunos testimonios sugieren que Gertrude, carcomida por sus propios fracasos, sentía envidia de la juventud, la belleza y la inocencia de Sylvia.
La percibía como una amenaza, como un recordatorio de todo lo que ella había perdido. Caramba. ¿Podría la envidia, un sentimiento tan humano, haber sido el motor de tanta barbarie? La envidia puede ser un monstruo terrible. Desde luego. Un monstruo que al parecer se apoderó de Gertrude y la empujó a cometer actos inconcebibles. Sin duda. ¿Cómo evolucionó el abuso a partir de ese punto? ¿Qué formas tomó esa crueldad que se cernía sobre Sylvia? La situación, lamentablemente, se deterioró a un ritmo vertiginoso. Madre mía. El abuso físico se intensificó, pasando de simples golpes a palizas brutales con diferentes objetos. Gertrude, además, privó de comida a Sylvia, obligándola a comer sobras o incluso alimentos en mal estado de la basura. Dios mío. Era la hambre un método más de tortura, un castigo cruel para doblegar la voluntad de la joven. Es escalofriante pensar en el calvario que Sylvia estaba sufriendo. ¿Y sí? Y Jenny, su hermana, Ah, sufría también abusos. Era testigo silenciosa del horror que se batía sobre Sylvia. Jenny, lamentablemente, no escapó a la crueldad de Gertrude. Claro. Aunque en menor medida, se dice que era obligada a presenciar las torturas a su hermana e incluso a participar en algunas de ellas. No puede ser. Un método de control psicológico retorcido para sembrar el terror y la obediencia. ¿Sería la presencia de Jenny un factor más en el macabro juego de Gertrude? La utilizaba como un instrumento para intensificar el sufrimiento de Sylvia. Es un escenario terrible, un infierno creado por la maldad humana. Totalmente. Nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nadie intentó ayudar a esas niñas atrapadas en esa casa de horror. Las paredes de esa casa guardaban un secreto terrible. Un secreto que algunos, quizás por miedo, quizás por indiferencia, decidieron ignorar. Es difícil comprender cómo la crueldad pudo crecer en un ambiente donde se supone debería haber protección y cuidado. Es verdad. Hubo alguien que sospechara de lo que ocurría. Alguien intentó romper ese muro de silencio que encerraba a Sylvia y a Jenny en su pesadilla. Hubo voces que intentaron alzar la voz, pero sus ecos se perdieron en la indiferencia o en el miedo. Caray. Un vecino alertado por la visión de una niña con llagas abiertas en la casa de los Banisirski reportó el hecho a la escuela. Sin embargo, la investigación no fue lo suficientemente profunda. Otros vecinos testigos de episodios de violencia guardaron silencio. No me digas. ¿Temían represalias? ¿Se dejaron vencer por la indiferencia? Es desconcertante pensar que tanta gente pudo haber sido testigo de indicios de abuso Sí, y no haber actuado con más firmeza. totalmente. Y los padres de Sylvia no percibieron nada extraño durante sus visitas. ¿Cómo fue posible que el horror permaneciera oculto a sus propios padres? Lester y Elizabeth visitaron a sus hijas en un par de ocasiones, pero se encontraron con un muro de mentiras construido por Gertrude. Se aseguraba de que las niñas no mostraran signos visibles de abuso, Claro, y las sí. amenazas constantes las mantenían en silencio. Madre mía. ¿Cómo es posible que el amor de un padre no pudiera penetrar esa barrera de terror? ¿Era el miedo de Sylvia y Jenny tan grande que ni siquiera ante sus propios padres podían pedir ayuda? Es una espiral de horror donde la víctima queda completamente atrapada sin posibilidad de escapar. Así es. ¿Dices que el abuso se intensificó? ¿Podrías darnos algunos detalles sobre las torturas a las que Sylvia fue sometida? Advierto a nuestros oyentes que lo que viene a continuación es extremadamente perturbador. Prepárense porque los detalles son verdaderamente escalofriantes. Dios mío. Sylvia fue golpeada con puños, palos, cinturones, quemada con cigarrillos, obligada a comer su propio vómito, sometida a baños de agua hirviendo, incluso fue violada con una botella de vidrio. Madre mía. La lista de atrocidades parece no tener fin, ¡Qué barbaridad! y cada detalle es más inhumano que el anterior. Es terrible. ¿Qué llevó a Gertrude a escalar la violencia a tal extremo? Había perdido toda conexión con la humanidad. Es difícil imaginar el sufrimiento que padeció esa pobre niña. La verdad es que sí. ¿Quiénes participaron en estas torturas? Además de Gertrude, ¿fue ella la única responsable de semejante barbarie? Lamentablemente, la crueldad no se limitó a Gertrude. Sus propios hijos Paula y John Jr. se convirtieron en cómplices activos de las torturas. Increíble. Además, varios niños del vecindario, atraídos por la morbosidad y la violencia, se unieron al macabro espectáculo, golpeando y humillando a Sylvia por el módico precio de 5 centavos. ¿Qué puede ser? ¿Cómo fue posible que la inocencia de la infancia se corrompiera de tal manera? ¿Qué falló en el entorno de esos niños para que se convirtieran en verdugos de otra niña? Es inconcebible que niños adolescentes pudieran ser capaces de tanta maldad.
Es muy fuerte. ¿Qué motivaba a estos niños a participar en las torturas? ¿Eran conscientes de la gravedad de sus actos? Es una pregunta compleja, Sí, que nos obliga a adentrarnos en las sombras de la psique humana. claro. Quizás la influencia de Gertrude, la presión de grupo, la falta de límites morales o una combinación de todos esos factores. Es posible. Lo cierto es que la maldad se propagó como una enfermedad contagiosa, contaminando a todos los que se acercaban a la casa de los Baniszewski. Qué error. ¿Cómo es posible que la crueldad se vuelva un espectáculo, un juego macabro para esos niños? ¿Dónde quedó la empatía, la compasión que debería caracterizar a la infancia? Es una reflexión aterradora sobre la naturaleza humana. La verdad que sí. Dices que Silvia fue confinada al sótano. Sí. ¿Cuándo ocurrió esto y por qué? ¿Qué la llevó a ese nuevo círculo del infierno? A medida que el abuso se intensificaba, Silvia, debido al trauma físico y psicológico, se volvió incontinente. Un castigo más se sumó a su calvario. Gertrude la encerró en el sótano, un lugar oscuro y húmedo que se convertiría en su prisión durante sus últimos días. Madre mía. Allí Silvia fue atada, privada de comida y agua y sometida a torturas aún más brutales. ¡Qué barbaridad! Buscaba Gertrude aislar a Silvia del mundo exterior para que nadie pudiera escuchar sus gritos. ¿O era el sótano el escenario perfecto para sus macabro juego de tortura? Es horrible, una auténtica cámara de tortura. Sin duda. ¿Cómo reaccionaba Silvia ante todo esto? ¿Se resignó a su destino o intentó luchar? ¿Hubo en ella alguna chispa de esperanza que la impulsara a rebelarse contra sus verdugos? A pesar del terror y el dolor, Silvia nunca perdió por completo la esperanza. En una ocasión logró escapar del sótano, pero fue capturada por Gertrude antes de que pudiera huir de la casa. Vaya. También intentó alertar a los vecinos, golpeando las paredes del sótano y gritando, pidiendo ayuda, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ay, ¿cómo es posible que nadie escuchara sus gritos de auxilio? Estaba la indiferencia tan arraigada en ese vecindario que nadie quiso ver el horror que se escondía tras esas paredes. Es desgarrador pensar en su desesperación, en sus gritos ahogados por la indiferencia del mundo exterior. Sin duda. ¿Cómo terminaron los días de Silvia en esa casa de horror? ¿Cómo llegó la muerte? ¿Qué desencadenó el trágico final de esa joven atrapada en una pesadilla? Los últimos días de Silvia en esa casa fueron un descenso gradual e inexorable hacia la oscuridad. Una agonía que se prolongó durante semanas. Dios mío. Ya no podía hablar con claridad, su cuerpo estaba cubierto de heridas y la desnutrición la consumía lentamente. No pudieron ser tan crueles. Es inimaginable que a pesar de su evidente deterioro, Gertrude y sus cómplices no mostraran ninguna compasión, ningún atisbo de humanidad. El 25 de octubre, una conversación interceptada por Silvia despertó en ella un último instinto de supervivencia. Escuchó a Gertrude y a John Jr. hablando sobre un plan para abandonarla en un bosque cercano, dejándola a su suerte para que muriera sola y abandonada. ¡Qué horror! Desesperada intentó escapar de nuevo, pero su cuerpo debilitado la traicionó. Claro. Gertrude la atrapó y la golpeó brutalmente con una barra de cortina hasta dejarla inconsciente. Es desgarrador pensar en esa última lucha, en esa desesperación por aferrarse a la vida. Fue ese golpe el que acabó con la vida de Silvia. No, aún le quedaban algunas horas de sufrimiento. Madre mía. Gertrude la arrastró de vuelta al sótano donde pasó sus últimas horas de vida. ¡Qué barbaridad! Durante la noche intentó alertar a los vecinos golpeando las paredes y gritando, pero sus llamados de auxilio se perdieron en la noche ignorados por aquellos que podrían haberla salvado. Es terrible. A la mañana siguiente, Silvia ya no podía hablar ni moverse con facilidad. Gertrude intentó alimentarla, pero la niña no pudo llevar la comida a su boca debido a su estado de debilidad. Es una imagen que nos persigue una niña agonizando, rodeada de sus verdugos, sin que nadie acudiera en su auxilio. ¿Qué ocurrió en esas últimas horas? ¿Cómo fueron sus últimos momentos? Esa tarde, Silvia sufrió convulsiones y delirios. Gertrude y sus cómplices la observaban con una mezcla de sadismo y curiosidad, como si se tratara de un experimento científico en lugar de una niña agonizando. ¡Qué horror! Alrededor de las 5:30 de la tarde, Richard Hobbs, uno de los chicos del vecindario que participaba en las torturas, llegó a la casa y bajó al sótano. Encontró a Stephanie, la hija de Gertrude, llorando junto al cuerpo de Silvia. La niña había muerto hacía poco, su cuerpo estaba cubierto de heridas, marcas de quemaduras y hematomas, un testimonio mudo de la brutalidad que había sufrido. Es una imagen escalofriante que nos confronta con la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. ¿Qué sucedió después de la muerte de Silvia? Se hizo justicia. Gertrude, presa del pánico, intentó ocultar su crimen. Obligó a Silvia a escribir una carta donde culpaba a una pandilla de chicos por las heridas que presentaban. Increíble. Luego instruyó a Richard Hobbs para que llamara a la policía desde un teléfono público. La farsa no duró mucho. Cuando llegó la policía, las incongruencias en el relato de Gertrude y la evidencia del brutal maltrato que Silvia había sufrido
desmontaron rápidamente su versión de los hechos. Y Jenny, ¿qué papel jugó en todo esto? ¿Pudo finalmente romper el silencio que la había aprisionado durante tanto tiempo? Jenny, aterrorizada pero aliviada por la muerte de su hermana, finalmente pudo contar la verdad a la policía. Menos mal. Susurró a los oficiales: sáquenme de aquí y les contaré todo. Qué fuerte. Su testimonio fue crucial para desenmascarar la red de mentiras y horror que Gertrude había tejido. La voz de Jenny, ahogada durante tanto tiempo por el miedo, finalmente se alzó para reclamar justicia para su hermana. Un acto de valentía que nos recuerda que la verdad, por muy escondida que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El juicio contra Gertrude Wanisewski y sus cómplices conmocionó a la opinión pública. Las pruebas eran irrefutables. El cuerpo de Sylvia, marcado por la tortura, el testimonio desgarrador de Jenny, las confesiones de algunos de los participantes, Gertrude fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Caramba. Paula, su hija y cómplice en los abusos, fue condenada por asesinato en segundo grado y recibió una sentencia similar. Increíble. Los demás participantes, incluidos los menores, fueron condenados por homicidio involuntario y cumplieron penas menores. Así que es que se hizo justicia. Fue el castigo proporcionado a la crueldad de sus actos. El caso de Sylvia Likens trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso infantil. Totalmente. Su historia despertó conciencias, impulsó reformas legales y motivó la creación de organizaciones dedicadas a la protección de los niños. De acuerdo. Sylvia se convirtió en un recordatorio trágico de la vulnerabilidad de la infancia y la necesidad de proteger a los más débiles. Es un legado doloroso, pero también esperanzador. La memoria de Sylvia nos impulsa a estar vigilantes, a no mirar hacia otro lado cuando sospechamos que un niño está siendo maltratado. Su historia nos recuerda que la indiferencia puede ser tan cruel como la propia violencia. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Sylvia Likens. Una historia que nos ha confrontado con la oscuridad del alma humana, pero que también nos anima a luchar por un mundo donde la inocencia de la infancia esté protegida de la barbarie. Hasta la próxima entrega.